Anciano va a la tumba de su hija a dejar flores y ve a una niña sobre su lápida. Cuando la niña dijo quién era, el anciano quedó paralizado. El sol de la tarde se filtraba entre las ramas de los viejos robles que bordeaban el cementerio de San Miguel. Sus rayos, cálidos y dorados, bañaban las lápidas de mármol y granito, creando un juego de luces y sombras sobre las tumbas. El aire estaba impregnado con el aroma dulce de las flores silvestres que crecían entre las grietas del pavimento y el olor a tierra húmeda que se elevaba desde el suelo recién regado. En medio de este paisaje sereno y melancólico, la figura encorvada de Ernesto Méndez se abría paso lentamente por el sendero principal. Sus pasos, aunque vacilantes, eran decididos. Conocía bien el camino, lo había recorrido innumerables veces en los últimos 5 años, desde aquel fatídico día en que tuvo que despedirse para siempre de su querida hija, Lucía. Ernesto era un hombre de 78 años, con el cabello blanco como la nieve y unos ojos azules que, a pesar de la edad, conservaban un brillo de vivacidad. Su rostro, surcado por profundas arrugas, era un mapa de las alegrías y penas que había experimentado a lo largo de su vida. Vestía un traje gris oscuro, un poco gastado pero impecablemente limpio y planchado. En su mano derecha sostenía un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Lucía. Mientras caminaba, Ernesto no podía evitar que su mente divagara hacia los recuerdos. Cada paso que daba parecía transportarlo a un momento diferente del pasado. Recordó el día en que Lucía nació, cómo sostuvo por primera vez su pequeño cuerpo entre sus brazos temblorosos, maravillándose ante la perfección de sus diminutos dedos y la suavidad de su piel. Revivió sus primeros pasos, torpes pero decididos, y como él la animaba desde el otro lado de la habitación, con los brazos extendidos y una sonrisa de orgullo en el rostro. Las imágenes se sucedían en su mente como una película a toda velocidad. Lucía en su primer día de escuela, con su mochila nueva y una mezcla de emoción y miedo en los ojos. Lucía adolescente, rebelde y apasionada, discutiendo con él sobre política y el sentido de la vida. Lucía graduándose de la universidad, radiante en su toga y birrete, abrazándolo con fuerza mientras le susurraba "lo logramos, papá". Y luego, inevitablemente, llegaron los recuerdos más dolorosos. El día en que Lucía le contó, con voz temblorosa, que los médicos habían encontrado algo en sus análisis. Las largas noches en el hospital, sosteniendo su mano mientras ella luchaba contra un enemigo invisible que consumía su cuerpo. Los momentos de esperanza cuando parecía que el tratamiento estaba funcionando, seguidos por la devastadora noticia de que el cáncer había regresado, más agresivo que nunca. Ernesto se detuvo un momento, cerrando los ojos con fuerza para contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire fresco del cementerio. No quería llegar a la tumba de Lucía con los ojos enrojecidos. Ella siempre había odiado verlo llorar. Retomó su camino, esta vez con paso más firme. A medida que se acercaba a la sección donde descansaba Lucía, Ernesto notó algo inusual. Había una figura pequeña sentada sobre una de las tumbas cercanas. Al principio pensó que podría ser una estatua, pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que era una niña. La pequeña estaba sentada con las piernas cruzadas directamente sobre la lápida de mármol. Tendría unos 8 o 9 años, calculó Ernesto. Llevaba un vestido azul claro que contrastaba con su cabello oscuro, recogido en 2 trenzas. Lo que más llamó la atención de Ernesto fue que la niña estaba llorando, con la cabeza gacha y los hombros sacudiéndose por los sollozos. Por un momento, Ernesto se quedó paralizado, sin saber qué hacer. No era común ver a niños solos en el cementerio, y menos aún en ese estado de aflicción. Miró a su alrededor, buscando algún adulto que pudiera estar con la niña, pero el cementerio parecía desierto excepto por ellos dos. Finalmente, la preocupación pudo más que la vacilación. Ernesto se acercó lentamente a la tumba donde estaba la niña, tratando de no asustarla. «Disculpa, pequeña», dijo con voz suave. «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?». La niña levantó la cabeza, sobresaltada por la repentina presencia de Ernesto. Sus ojos, de un color miel intenso, estaban enrojecidos e hinchados por el llanto. Por un segundo, Ernesto sintió que se le cortaba la respiración. Había algo en esos ojos que le resultaba extrañamente familiar, aunque no podía precisar qué. Yo, balbuceó la niña, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Estoy bien, señor. No se preocupe». Pero era evidente que no estaba bien. Su labio inferior temblaba y nuevas lágrimas amenazaban con derramarse de sus ojos. Ernesto se acercó un poco más, dejando el ramo de lirios sobre una tumba cercana.
Se agachó con dificultad, ignorando el dolor en sus rodillas, hasta quedar a la altura de la niña. ¿Cómo te llamas?, preguntó con dulzura. La niña dudó un momento antes de responder. Me llamo Sara, dijo finalmente, con voz apenas audible. Sara, repitió Ernesto, sonriendo levemente. Es un nombre muy bonito. Yo soy Ernesto. ¿Puedo preguntarte qué haces aquí sola, Sara? ¿Dónde están tus padres? Al mencionar a los padres, los ojos de Sara se llenaron nuevamente de lágrimas. Mi mamá, comenzó a decir, pero un sollozo interrumpió sus palabras. Ernesto sintió que se le encogía el corazón. Había visto esa mirada antes, en los ojos de su propia hija cuando era pequeña y estaba profundamente triste por algo. Sin pensarlo dos veces, extendió su mano hacia Sara. Está bien, pequeña, dijo con suavidad. No tienes que hablar si no quieres. Pero no deberías estar aquí sola. ¿Quieres que te ayude a encontrar a alguien que te acompañe? Sara negó con la cabeza vigorosamente. No, por favor, dijo entre hipidos. No quiero irme todavía. Necesito hablar con ella. Ernesto frunció el ceño, confundido. ¿Con ella? ¿Te refieres a...? Miró la lápida sobre la que estaba sentada Sara. La inscripción decía Lucía Méndez, amada hija y amiga. 1980 a 2019. El anciano sintió que el mundo se detenía por un momento. Era la tumba de su hija. La niña estaba llorando sobre la tumba de Lucía. ¿Cómo era posible? ¿Qué significaba todo esto? Sara, dijo Ernesto, tratando de mantener la calma a pesar de la tormenta de emociones que se desataba en su interior. ¿Conocías a Lucía? ¿Es por eso que estás aquí? La niña asintió lentamente, mirando a Ernesto con una mezcla de miedo y esperanza en sus ojos. Sí, susurró. Ella era mi mamá. Las palabras cayeron como un rayo sobre Ernesto. Sintió que le faltaba el aire y tuvo que apoyarse en la lápida para no perder el equilibrio. ¿Su mamá? ¿Cómo era posible? Lucía nunca había tenido hijos, al menos no que él supiera. Oh sí, pero, balbuceó Ernesto, incapaz de formar una frase coherente. Su mente era un torbellino de preguntas y emociones encontradas. Sara, al ver la reacción de Ernesto, pareció encogerse sobre sí misma. Lo siento, dijo rápidamente. No debería haber dicho nada. Mamá me dijo que era un secreto, pero la extraño tanto y quería conocerla, aunque sea así. Ernesto respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. No quería asustar a la niña, pero necesitaba entender qué estaba pasando. Sara, dijo con toda la calma que pudo reunir. No tienes que disculparte. Pero necesito que me expliques. ¿Cómo es que Lucía era tu mamá? Yo era su padre, y nunca supe que ella tuviera una hija. Los ojos de Sara se abrieron de par en par al escuchar esto. ¿Usted es el abuelo Ernesto?, preguntó con un hilo de voz. Ernesto asintió, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Sí, pequeña. Soy yo. De repente, sin previo aviso, Sara se lanzó a los brazos de Ernesto, abrazándolo con toda la fuerza que su pequeño cuerpo podía reunir. Ernesto, sorprendido por el gesto, tardó un momento en reaccionar, pero luego la envolvió en un abrazo protector, sintiendo como las lágrimas de la niña mojaban su chaqueta. Se quedaron así por lo que pareció una eternidad, el anciano y la niña unidos por un lazo que acababan de descubrir, compartiendo un dolor y una alegría que ninguno de los dos esperaba encontrar ese día en el cementerio. Finalmente, Sara se separó un poco, mirando a Ernesto con ojos brillantes de lágrimas pero también de una nueva esperanza. Mamá me habló de ti, dijo con voz temblorosa. Me contó historias sobre cuando era pequeña, sobre cómo la llevabas al parque y le comprabas helados los domingos. Ernesto sintió que su corazón se hinchaba de emoción. Esos recuerdos, tan preciosos para él, habían sido compartidos con esta niña que ahora sabía que era su nieta. Era como si Lucía hubiera encontrado una forma de seguir viva a través de Sara. Sara, dijo Ernesto, acariciando suavemente el cabello de la niña. ¿Puedes contarme más? ¿Cómo es que nunca supe de ti? La niña sintió, limpiándose las lágrimas con la manga de su vestido. Se sentó de nuevo sobre la lápida, pero esta vez Ernesto se sentó a su lado, ignorando la incomodidad del frío mármol. Mamá me lo contó todo antes de irse, comenzó Sara. Dijo que cuando era muy joven, antes de enfermarse, tuvo una relación con un hombre. Se enamoraron,
pero él tuvo que irse lejos por su trabajo. Mamá descubrió que estaba embarazada después de que él se fue. Ernesto escuchaba con atención, recordando vagamente una época en la que Lucía había estado especialmente callada y distante. Nunca se había imaginado que podría ser por algo así. Mamá dijo que tenía miedo, continuó Sara. Miedo de decepcionarte, de no poder cuidarme sola. Así que tomó una decisión muy difícil. Me dio en adopción a una familia que no podía tener hijos. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Ernesto ahora. Imaginaba el dolor y la angustia que debió haber sentido su hija al tomar esa decisión. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo no había estado allí para apoyarla? Pero mamá nunca me olvidó, dijo Sara con una pequeña sonrisa. Me vigiló desde lejos. Se aseguró de que mi familia adoptiva me cuidara bien. Y cuando supo que estaba enferma, decidió buscarme. Ernesto recordó los últimos meses de Lucía, como a veces desaparecía por horas sin explicación, como parecía tener un secreto que la atormentaba y la consolaba al mismo tiempo. Nos conocimos en secreto, explicó Sara. Mamá no quería complicar las cosas con mi familia adoptiva, pero quería que yo supiera la verdad. Me contó todo sobre ti, sobre ella, sobre nuestra familia. Y me hizo prometer que un día, cuando fuera el momento adecuado, vendría a buscarte. Ernesto sintió una mezcla de emociones tan intensa que pensó que su corazón iba a estallar. Dolor por los años perdidos, por no haber estado allí para su hija en ese momento tan difícil. Alegría por descubrir que tenía una nieta, una parte de Lucía que seguía viva. Asombro ante la fuerza y el amor de su hija, que había encontrado la manera de proteger y cuidar a Sara incluso en las circunstancias más difíciles. Oh, Sara, dijo finalmente, con voz quebrada por la emoción. No sabes cuánto me alegro de que hayas venido hoy. De que hayamos podido encontrarnos. Sara sonrió a través de las lágrimas. Yo también, abuelo. Tenía tanto miedo de venir, pero ahora me siento como si hubiera encontrado una parte de mí que faltaba. Ernesto extendió su mano y tomó la pequeña mano de Sara entre las suyas. A partir de ahora, dijo con determinación, estaremos juntos. Si tú quieres, por supuesto. Hay tanto que quiero saber de ti, tanto que quiero contarte sobre tu madre. Me encantaría, respondió Sara, con los ojos brillantes de emoción. ¿Qué te parece si vamos a dar un paseo?, sugirió Ernesto. Conozco un pequeño café cerca de aquí donde hacen un chocolate caliente delicioso. Podríamos hablar más cómodamente allí. Sara asintió con entusiasmo, pero luego su rostro se ensombreció ligeramente. Pero, ¿qué pasa con mis padres adoptivos? No saben que estoy aquí. Se supone que estoy en casa de una amiga. Ernesto frunció el ceño, comprendiendo la complejidad de la situación. Entiendo, pequeña. No queremos preocuparlos. ¿Qué te parece si primero los llamamos para avisarles dónde estás? Podemos explicarles la situación juntos, si quieres. Sara pareció aliviada ante la sugerencia. Sí, creo que eso sería lo mejor. Ellos saben sobre mamá Lucía. Me han apoyado mucho en todo esto. Ernesto sintió una oleada de gratitud hacia esas personas desconocidas que habían criado y cuidado a su nieta con tanto amor. Son personas maravillosas, dijo con sinceridad. Me gustaría conocerlos algún día y agradecerles por cuidarte tan bien. Mientras caminaban hacia la salida del cementerio, Ernesto notó que aún llevaba el ramo de lirios en la mano. Se detuvo un momento. Sara, ¿te importaría si dejamos estas flores en la tumba de tu madre antes de irnos? La niña sonrió y asintió. Creo que a mamá le gustaría eso. Volvieron sobre sus pasos hasta la tumba de Lucía. Ernesto colocó cuidadosamente los lirios sobre la lápida, acariciando el frío mármol con ternura. Sara, por su parte, se arrodilló y trazó con sus pequeños dedos el nombre grabado en la piedra. Te quiero, mamá, susurró la niña. Gracias por ayudarme a encontrar al abuelo. Ernesto sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Puso una mano sobre el hombro de Sara, y por un momento, los dos permanecieron en silencio, unidos en su amor por Lucía y en el inicio de su propia relación. Mientras salían del cementerio, Ernesto no pudo evitar mirar hacia atrás una última vez. El sol de la tarde bañaba ahora la tumba de Lucía, haciendo brillar los lirios blancos. Por un instante, casi pudo ver a su hija sonriendo, como si les diera su bendición. El camino hacia el café era corto, pero para Ernesto y Sara fue un viaje lleno de descubrimientos. La niña, animada por la aceptación de su abuelo, comenzó a hablar sin parar,
contándole sobre su escuela, sus amigos, sus pasatiempos. Ernesto escuchaba con atención cada palabra, maravillándose de cómo esta pequeña era tan parecida a Lucía en algunos aspectos y tan única en otros. ¿Sabes? Tu madre también adoraba los libros cuando tenía tu edad, comentó Ernesto cuando Sara mencionó su amor por la lectura. Solía esconderse en el ático de nuestra casa con una pila de libros y una linterna. A veces pasaba horas allí, perdida en mundos de fantasía. Los ojos de Sara se iluminaron. Yo hago lo mismo en el armario de mi habitación. Mamá Lucía me regaló una linterna especial para leer la última vez que nos vimos. Dijo que era una tradición familiar. Ernesto sintió una punzada de emoción al escuchar esto. Era como si Lucía hubiera encontrado una forma de pasar sus recuerdos y tradiciones a Sara, incluso en el poco tiempo que tuvieron juntas. Llegaron al café, un lugar acogedor con mesas de madera y el aroma a café recién hecho flotando en el aire. Ernesto guió a Sara hasta una mesa en un rincón tranquilo, lejos del bullicio de la barra. 2 chocolates calientes, por favor, pidió Ernesto a la camarera cuando se acercó. Luego, mirando a Sara, añadió, y tal vez algunas galletas para acompañar, ¿qué te parece? Sara asintió con entusiasmo. Cuando la camarera se alejó, la niña sacó un teléfono móvil de su bolsillo. Debería llamar a mis padres ahora, dijo, con un toque de nerviosismo en su voz. Ernesto asintió, comprendiendo su ansiedad. Estoy aquí contigo, la tranquilizó. Todo saldrá bien. Sara marcó el número y esperó. Después de unos segundos, una voz femenina respondió al otro lado de la línea. Mamá, dijo Sara, su voz temblando ligeramente. Sí, estoy bien. Pero, hay algo que necesito contarte. Hizo una pausa, mirando a Ernesto en busca de apoyo. Él asintió, animándola a continuar. ¿Recuerdas que te hablé del papá de mamá Lucía? Bueno, lo he conocido hoy. Estoy con él ahora. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Ernesto podía imaginar la sorpresa y preocupación de la madre adoptiva de Sara. Finalmente, la niña habló de nuevo. Sí, estamos en un café cerca del cementerio. El abuelo Ernesto quiere hablar contigo y con papá, si es posible. Otra pausa. Está bien, te lo paso. Sara extendió el teléfono hacia Ernesto con una mirada de anticipación. Él lo tomó con mano ligeramente temblorosa. Buenas tardes, dijo con voz calmada. Soy Ernesto Méndez, el padre de Lucía. Entiendo que esta situación debe ser una sorpresa para ustedes, y quiero asegurarles que Sara está perfectamente segura conmigo. Me gustaría, si es posible, que nos reuniéramos para hablar sobre todo esto. Sara es una niña maravillosa, y estoy profundamente agradecido por cómo la han criado y cuidado. Mientras Ernesto hablaba, la camarera regresó con los chocolates calientes y un plato de galletas. Sara comenzó a mordisquear una galleta nerviosamente, sin apartar los ojos de su abuelo. La conversación continuó por varios minutos. Ernesto escuchó pacientemente las preocupaciones de la madre de Sara, respondió a sus preguntas con honestidad y finalmente llegaron a un acuerdo. Se reunirían todos en el café en una hora. Cuando Ernesto colgó y devolvió el teléfono a Sara, la niña lo miraba con una mezcla de alivio y ansiedad. ¿Está todo bien?, preguntó. Ernesto sonrió, tratando de transmitirle tranquilidad. Sí, pequeña. Tus padres vendrán aquí en una hora. Están preocupados, como es natural, pero también están abiertos a hablar. Son personas muy comprensivas. Sara soltó un suspiro de alivio y tomó un sorbo de su chocolate caliente. Tenía miedo de que se enfadaran, confesó. Es normal que estén preocupados, explicó Ernesto. Te quieren mucho y solo quieren protegerte. Pero también entienden lo importante que es esto para ti. Y para mí, añadió con una sonrisa cálida. Durante la siguiente hora, Ernesto y Sara continuaron conociéndose. El anciano compartió historias sobre Lucía de niña, sobre las travesuras que hacía y los momentos felices que compartieron. Sara, por su parte, habló de las veces que se había reunido en secreto con Lucía, de las conversaciones que habían tenido y de cómo su madre biológica le había hablado con amor tanto de su familia adoptiva como de su familia biológica. Mamá Lucía siempre decía que tenía mucha suerte, comentó Sara mientras mordisqueaba su tercera galleta. Decía que tenía 2 familias que me querían, aunque yo no lo supiera. Ernesto sintió que se le humedecían los ojos. Tu madre era una mujer extraordinaria, Sara. Tomó decisiones muy difíciles, pero siempre pensando en lo mejor para ti. Y tenía razón, eres muy afortunada de ser tan querida.
Justo cuando Sara iba a responder, la campanilla de la puerta del café sonó. Ambos miraron hacia la entrada y vieron a una pareja de mediana edad entrar, mirando a su alrededor con expresión de ansiedad. «Son ellos», susurró Sara, enderezándose en su silla. Ernesto se puso de pie, alisándose el traje con nerviosismo. Este era un momento crucial, y sabía que debía manejarlo con tacto y sensibilidad. La pareja los vio y se acercó a la mesa. La mujer, una señora de cabello castaño y ojos amables, inmediatamente abrazó a Sara. «Cariño, nos tenías tan preocupados», dijo, aunque su voz sonaba más aliviada que enfadada. El hombre, alto y de aspecto serio pero no severo, miró a Ernesto con una mezcla de curiosidad y cautela. «Usted debe ser el señor Méndez», dijo, extendiendo su mano. Ernesto la estrechó con firmeza. «Así es. Ernesto Méndez. Les agradezco mucho que hayan venido. Por favor, siéntense. Creo que tenemos mucho de qué hablar». Mientras todos tomaban asiento, Ernesto notó cómo Sara miraba de un lado a otro entre él y sus padres adoptivos, como si temiera que en cualquier momento pudiera estallar un conflicto. Él le dedicó una sonrisa tranquilizadora antes de volverse hacia la pareja. «Antes que nada», comenzó Ernesto, «quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón por haber cuidado tan bien de Sara. Es evidente que es una niña feliz y bien amada, y eso es gracias a ustedes». La tensión en los hombros de la pareja pareció disminuir un poco ante estas palabras. La madre de Sara fue la primera en hablar. «Señor Méndez», dijo con voz suave pero firme, «entendemos que esta situación es complicada para todos. Cuando adoptamos a Sara, nos dijeron que su madre biológica deseaba mantener cierto contacto, y siempre hemos respetado eso. Pero esto». Hizo un gesto vago con la mano. «Esto es inesperado». Ernesto asintió, comprendiendo su preocupación. «Lo entiendo perfectamente. Para mí también ha sido una sorpresa. Hasta hoy, no tenía idea de la existencia de Sara. Mi hija Lucía, ella guardó este secreto hasta el final». El padre adoptivo de Sara, que hasta ahora había permanecido en silencio, habló entonces. «¿Puedo preguntar cómo se enteró? ¿Cómo se encontraron hoy?». Ernesto miró a Sara, que había estado escuchando la conversación en silencio, mordisqueando nerviosamente otra galleta. «¿Quieres contarles tú, pequeña?», le preguntó con dulzura. Sara asintió, tragando el bocado de galleta. Con voz temblorosa al principio, pero ganando confianza a medida que hablaba, les contó sobre su visita al cementerio, cómo había estado llorando en la tumba de Lucía cuando Ernesto la encontró, y cómo habían descubierto su conexión. Mientras Sara hablaba, Ernesto observó las reacciones de sus padres adoptivos. Vio cómo sus expresiones pasaban de la sorpresa a la comprensión y finalmente a una mezcla de emoción y preocupación. Cuando Sara terminó su relato, hubo un momento de silencio en la mesa. Fue la madre adoptiva quien lo rompió, tomando la mano de Sara entre las suyas. «Cariño», dijo con voz suave, «entendemos por qué hiciste esto. Pero nos asustaste mucho. La próxima vez que sientas la necesidad de visitar la tumba de tu madre biológica, por favor, dínoslo. Te acompañaremos». Sara asintió, con lágrimas en los ojos. «Lo siento, mamá. No quería asustarlos». El padre adoptivo se volvió hacia Ernesto. «Señor Méndez, ¿cuáles son sus intenciones ahora? Entendemos que esta es una situación única, pero Sara es nuestra hija. La hemos criado desde bebé y la amamos con todo nuestro corazón». Ernesto sintió el peso de la pregunta, comprendiendo el miedo subyacente en las palabras del hombre. «Por favor, llámenme Ernesto», comenzó. «Y quiero que entiendan algo, no estoy aquí para perturbar la vida de Sara o la de ustedes. Ustedes son sus padres, y respeto profundamente eso. Mi único deseo es, si ustedes y Sara lo permiten, ser parte de su vida. Ser su abuelo, conocerla, quizás compartir con ella historias sobre su madre biológica y nuestra familia». Hizo una pausa, mirando a cada uno de los presentes antes de continuar. «Perdí a mi hija, y eso es un dolor que nunca desaparecerá completamente. Pero hoy, de la manera más inesperada, he descubierto que tengo una nieta maravillosa. No quiero perder la oportunidad de conocerla, de ser parte de su vida de alguna manera, pero todo será en sus términos, respetando siempre sus decisiones como familia». Las palabras de Ernesto parecieron tener un efecto calmante en la pareja. Se miraron entre sí, como manteniendo una conversación silenciosa, antes de que la madre de Sara hablara. «Siempre hemos creído en la importancia de que Sara conozca sus raíces», dijo. «Por eso accedimos a los encuentros con Lucía cuando ella lo solicitó. Y ahora, bueno,
Creo que sería injusto negarle la oportunidad de conocer a su abuelo. Los días siguientes a aquel encuentro en el cementerio fueron un torbellino de emociones y ajustes para todos los involucrados. Ernesto, Sara y sus padres adoptivos, María y Carlos, habían acordado un plan tentativo para integrar al anciano en la vida de la niña de manera gradual y respetuosa. El primer paso fue una serie de visitas supervisadas. Cada sábado por la tarde, Ernesto llegaba a la casa de la familia con un pequeño regalo para Sara, generalmente un libro, recordando la pasión por la lectura que compartían, y pasaban unas horas juntos en el jardín trasero o en la sala de estar, siempre bajo la mirada atenta pero discreta de María o Carlos. En estas visitas, Ernesto y Sara continuaron conociéndose, tejiendo lentamente los hilos de una relación que, aunque nueva, se sentía sorprendentemente natural. Ernesto compartía historias sobre Lucía, mostrándole a Sara fotos antiguas y contándole anécdotas que hacían reír a la niña. ¿Ves esta foto?, dijo Ernesto en una de estas tardes, señalando una imagen descolorida de una niña de unos 10 años trepada a un árbol. Esta es tu madre en su cumpleaños número 10. Había pedido como regalo una casa del árbol, pero como no pudimos construirla a tiempo, decidió que todo el roble del jardín era su nuevo hogar. Pasó casi toda la fiesta allí arriba, solo bajaba para comer pastel. Sara rió, sus ojos brillando con una mezcla de alegría y nostalgia. Me hubiera gustado verla así, dijo suavemente. En las fotos que tengo, siempre se ve cansada. Ernesto sintió una punzada de dolor al recordar los últimos años de Lucía, marcados por la enfermedad. Pero se esforzó por mantener una sonrisa. Tu madre era una fuerza de la naturaleza, Sara. Incluso en sus peores días, tenía una chispa en los ojos que nada podía apagar. Y esa chispa, la veo en ti. A medida que pasaban las semanas, la relación entre Ernesto y Sara florecía, y con ella, también crecía la confianza de María y Carlos. Poco a poco, las visitas se volvieron menos supervisadas. Ernesto comenzó a llevar a Sara a pasear por el parque cercano, a tomar helados en la heladería del barrio e incluso a visitar museos los fines de semana. Fue durante una de estas salidas, mientras compartían un enorme helado de chocolate en un banco del parque, que Sara hizo una pregunta que tomó a Ernesto por sorpresa. Abuelo, dijo, lamiendo una gota de helado que amenazaba con caer de su cono, ¿crees que mamá Lucía estaría contenta de vernos juntos? Ernesto sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Miró a Sara, con sus ojos grandes y curiosos fijos en él, esperando una respuesta. Oh, Sara, dijo finalmente, estoy seguro de que tu madre estaría más que contenta. Estaría radiante de felicidad. Verte crecer, verte feliz y amada, era todo lo que ella quería. Sara asintió, pareciendo satisfecha con la respuesta. Luego, con la franqueza propia de los niños, añadió, a veces me siento un poco culpable. Como si estuviera traicionando a mis padres por querer pasar tiempo contigo. Ernesto se sorprendió por la profundidad de los pensamientos de Sara. A sus 9 años, ya era capaz de articular emociones tan complejas. Sara, dijo, poniendo una mano sobre el hombro de la niña, no tienes que sentirte así. El amor no es algo que se agote. Puedes querer a tus padres con todo tu corazón y aún así tener espacio para quererme a mí, para querer el recuerdo de tu madre Lucía. No estás traicionando a nadie por tener un abuelo en tu vida. Sara pareció reflexionar sobre estas palabras por un momento, antes de asentir lentamente. Creo que tienes razón, dijo finalmente. Es como tener un corazón muy grande, ¿verdad? Con espacio para todos. Ernesto sonrió, maravillado una vez más por la sabiduría de su nieta. Exactamente, mi pequeña. Tienes un corazón enorme, lleno de amor para todos. A medida que su relación se fortalecía, Ernesto comenzó a notar pequeños detalles en Sara que le recordaban a Lucía. La forma en que fruncía el ceño cuando estaba concentrada en un libro, el gesto de tocarse la punta de la nariz cuando estaba pensando en algo difícil, la risa contagiosa que parecía brotar desde lo más profundo de su ser. Cada uno de estos detalles era como un pequeño regalo, una conexión tangible con la hija que había perdido. Sin embargo, no todo fue fácil en este nuevo arreglo familiar. Hubo momentos de tensión, malentendidos y ajustes necesarios. Una tarde, después de que Ernesto llevara a Sara a una exposición de arte contemporáneo, que resultó ser demasiado abstracta para el gusto de la niña, María expresó su preocupación. Ernesto, dijo mientras Sara estaba en su habitación, apreciamos todo lo que está haciendo por Sara, pero nos preocupa que esté tratando de compensar el tiempo perdido con Lucía.
Sara no es Lucía, y tememos que pueda sentirse presionada a vivir bajo la sombra de una madre que apenas conoció. Las palabras de María, aunque dichas con amabilidad, golpearon a Ernesto como un puño en el estómago. ¿Era eso lo que estaba haciendo? ¿Estaba proyectando sus deseos y añoranzas por Lucía en Sara? María, dijo después de un momento de reflexión, le agradezco su honestidad. Nunca ha sido mi intención hacer que Sara se sienta así. Ella es su propia persona, única y maravillosa. Si en algún momento he dado la impresión de estar comparándola con Lucía o presionándola de alguna manera, me disculpo profundamente. Hablaré con Sara sobre esto, y así lo hizo. Esa misma tarde, antes de irse, Ernesto se sentó con Sara en el porche de la casa. Sara, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, quiero que sepas que estoy aquí para ti, para la persona maravillosa que eres. No espero que seas como tu madre Lucía, ni que hagas las cosas que ella hacía. Quiero conocerte a ti, con tus gustos, tus sueños, tus ideas. ¿Entiendes eso? Sara lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Sí, abuelo, dijo. A veces me preguntaba si te gustaba pasar tiempo conmigo porque te recordaba a mamá Lucía. Ernesto sintió una punzada de culpa al escuchar esto. Oh, Sara, dijo, tomando las manos de la niña entre las suyas, me encanta pasar tiempo contigo porque eres tú. Sí, a veces veo cosas en ti que me recuerdan a tu madre, y eso me hace feliz. Pero lo que más me alegra es conocerte a ti, ver cómo creces y te conviertes en tu propia persona. Eres mi nieta, y te quiero por quien eres, no por quien fue tu madre. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas, pero sonrió. Se lanzó a los brazos de Ernesto, abrazándolo con fuerza. Yo también te quiero, abuelo, susurró. Este momento marcó un punto de inflexión en su relación. A partir de entonces, Ernesto se esforzó por ver a Sara como el individuo único que era, celebrando sus diferencias tanto como sus similitudes con Lucía. Sara, por su parte, se sintió más libre para ser ella misma, para expresar sus propios intereses y opiniones. Los meses pasaron, y la presencia de Ernesto en la vida de Sara se volvió una constante bienvenida. Las visitas de los sábados se convirtieron en una tradición, algo que tanto el abuelo como la nieta esperaban con ansias cada semana. Un sábado, mientras paseaban por el parque, Sara sorprendió a Ernesto con una pregunta inesperada. Abuelo, dijo, mientras pateaba distraídamente una piedra en el camino, ¿crees que algún día podría conocer a mi padre biológico? Ernesto se detuvo en seco, tomado por sorpresa. Era un tema que nunca habían abordado, principalmente porque él mismo no sabía mucho al respecto. Lucía nunca le había revelado la identidad del padre de Sara. Bueno, Sara, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado, la verdad es que no sé mucho sobre tu padre biológico. Tu madre Lucía nunca me habló de él. Pero si es algo que realmente quieres, podríamos investigar. Aunque primero deberíamos hablarlo con tus padres, María y Carlos. Sara asintió, pensativa. Es solo que, a veces me pregunto cómo es él, si se parece a mí. Si le gustaría conocerme. Ernesto sintió una mezcla de emociones, comprensión por la curiosidad de Sara, preocupación por cómo esta búsqueda podría afectarla y una punzada de celos que inmediatamente se esforzó por suprimir. Es natural que tengas esa curiosidad, Sara, dijo finalmente, pero recuerda, sea quien sea tu padre biológico, eso no cambia quién eres tú o quiénes son tu familia. Carlos es tu padre en todos los sentidos que importan. Lo sé, dijo Sara con una pequeña sonrisa. Papá Carlos es el mejor. Solo me preguntaba, eso es todo. Ernesto asintió, haciendo una nota mental para discutir esto con María y Carlos. Era un tema delicado que necesitaría ser manejado con mucho cuidado y consideración. A medida que el otoño daba paso al invierno, Ernesto se encontró pensando cada vez más en el futuro. Ya no era tan joven, y aunque se sentía más vivo que nunca gracias a Sara, era consciente de que el tiempo no estaba de su lado. Quería asegurarse de que Sara tuviera algo tangible para recordarlo, algo que pudiera atesorar en los años venideros. Fue así como nació la idea del libro de los recuerdos. Ernesto compró un hermoso álbum de cuero, con páginas en blanco gruesas y de alta calidad. En él, comenzó a recopilar historias, fotos, recuerdos de Lucía y de su propia vida. Escribía con cuidado, con su letra pulcra y elegante, narrando anécdotas familiares, momentos divertidos, lecciones aprendidas. También dejó espacios en blanco, para que Sara pudiera añadir sus propios recuerdos y pensamientos con el tiempo.
En la primera página, escribió una dedicatoria, para mi querida Sara. En estas páginas encontrarás retazos de nuestra historia familiar. Historias de tu madre Lucía, de tus abuelos, de las generaciones que vinieron antes que tú. Pero también hay espacio para tus propias historias, tus propios recuerdos. Porque tú, mi pequeña, eres la continuación de esta historia y estoy ansioso por ver los capítulos que escribirás. Con todo mi amor, tu abuelo Ernesto. Planeaba darle el libro a Sara en su próximo cumpleaños, que sería en unos meses. Mientras tanto, seguía trabajando en él en secreto, llenándolo de amor y recuerdos. Un día, mientras Ernesto estaba absorto trabajando en el libro, recibió una llamada inesperada de María. «Ernesto», dijo, su voz sonando preocupada, «¿puede venir a casa? Ha sucedido algo con Sara en la escuela y, bueno, creo que le vendría bien hablar con usted». Ernesto sintió que se le aceleraba el corazón. «Por supuesto», respondió de inmediato. «Estaré allí en 20 minutos». Durante todo el trayecto hasta la casa de Sara, Ernesto no pudo evitar imaginar los peores escenarios. ¿Sara estaba herida? ¿Había tenido una pelea? ¿Alguien la estaba acosando? Cuando llegó, María lo recibió en la puerta con expresión seria. «Sara está en su habitación», dijo. Hoy en la escuela, durante una clase sobre genética y herencia, algunos niños comenzaron a burlarse de ella por ser adoptada. Dijeron que sus verdaderos padres no la querían, que por eso la habían abandonado. Ernesto sintió que la sangre le hervía de indignación. «Eso es terrible», dijo, luchando por mantener la calma. «¿Cómo está ella?». María suspiró. «Está muy alterada. No ha querido hablar con nosotros. Pensamos que tal vez usted, bueno, dado que usted es su conexión con su familia biológica». Ernesto asintió, entendiendo. «Haré lo que pueda», prometió. Subió las escaleras y llamó suavemente a la puerta de Sara. No hubo respuesta, así que llamó de nuevo. «Sara, soy yo, el abuelo Ernesto. ¿Puedo pasar?». Después de un momento, escuchó un débil sí desde el interior. Ernesto entró para encontrar a Sara acurrucada en su cama, abrazando un peluche y con los ojos rojos de tanto llorar. «Oh, Sara», dijo suavemente, sentándose en el borde de la cama. «Tu mamá me contó lo que pasó en la escuela». «Lo siento mucho, pequeña». Sara lo miró con ojos llenos de dolor y confusión. «Abuelo», dijo con voz temblorosa, «¿es verdad? ¿Mis verdaderos padres no me querían?». Ernesto sintió que se le partía el corazón. «Sara», dijo con firmeza, «eso no es verdad en absoluto. Tu madre Lucía te amaba más que a nada en el mundo. Y tus padres, María y Carlos, te aman tanto que decidieron hacerte parte de su familia. Tienes tanta gente que te quiere, Sara». «Pero entonces, ¿por qué mamá Lucía me dio en adopción?», preguntó Sara, su voz apenas un susurro. Ernesto tomó una respiración profunda. Era una pregunta difícil, pero Sara merecía una respuesta honesta. «Sara», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «a veces, amar a alguien significa tomar decisiones muy difíciles. Tu madre Lucía era muy joven cuando te tuvo, y estaba pasando por un momento muy complicado en su vida. Ella sabía que no podía darte en ese momento todo lo que tú merecías, un hogar estable, seguridad, todas las oportunidades que ella quería para ti». Hizo una pausa, asegurándose de que Sara estuviera siguiendo sus palabras. La niña lo miraba con atención, sus ojos grandes y húmedos fijos en él. «Así que tomó la decisión más difícil y valiente que una madre puede tomar», continuó Ernesto. «Decidió ponerte en manos de personas que pudieran darte todo eso que ella no podía en ese momento. Pero eso no significa que no te quisiera. Te amaba tanto que estaba dispuesta a sacrificar su propia felicidad para asegurarse de que tú tuvieras la mejor vida posible». Sara pareció reflexionar sobre esto por un momento. «¿Crees que le dolió dejarme?», preguntó en voz baja. Ernesto sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Estoy seguro de que fue lo más difícil que tu madre tuvo que hacer en su vida», dijo con suavidad. «Pero también estoy seguro de que nunca se arrepintió, porque sabía que estabas en buenas manos con María y Carlos». Sara asintió lentamente, procesando la información. Luego, otra pregunta surgió, ¿y mi padre biológico? ¿Él también me quería?». Ernesto se tensó ligeramente. Esta era una pregunta para la que no tenía una respuesta clara. «Sara», dijo con honestidad, «no sé mucho sobre tu padre biológico. Tu madre Lucía nunca me habló de él. Pero lo que sí sé es que, independientemente de quién sea o donde esté, tú tienes un padre maravilloso en Carlos. Un padre es mucho más que biología, es alguien que te ama,
te cuida y está ahí para ti todos los días. Sara pareció considerar esto por un momento. Tienes razón, dijo finalmente. Papá Carlos es el mejor papá del mundo. Ernesto sonrió, aliviado de ver que Sara comenzaba a animarse. Exactamente. Y no olvides que también tienes una mamá maravillosa en María. Ellos te eligieron, Sara. Te quisieron desde el momento en que te vieron y han dedicado sus vidas a cuidarte y amarte. ¿Y tú, abuelo?, preguntó Sara, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. ¿Tú también me quieres aunque no supiste de mí hasta hace poco? Ernesto sintió que su corazón se hinchaba de amor. Oh, Sara, dijo, extendiendo sus brazos para abrazar a la niña. Yo te quise desde el instante en que supe de tu existencia. Eres mi nieta, una parte de mi Lucía, y una persona maravillosa por derecho propio. Te quiero más de lo que las palabras pueden expresar. Sara se lanzó a los brazos de su abuelo, abrazándolo con fuerza. Por un momento, se quedaron así, en un abrazo que decía más que 1000 palabras. Cuando finalmente se separaron, Ernesto vio que los ojos de Sara brillaban, no con lágrimas esta vez, sino con una nueva comprensión y aceptación. ¿Sabes qué?, dijo Sara, con una sonrisa creciendo en su rostro. Creo que soy muy afortunada. Tengo 2 mamás que me aman, un papá genial y el mejor abuelo del mundo. Eso es más de lo que muchos niños tienen. Ernesto sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de orgullo y alegría. Así es, mi pequeña. Eres muy afortunada, y nosotros somos aún más afortunados de tenerte en nuestras vidas. En ese momento, hubo un suave golpe en la puerta. María asomó la cabeza, su rostro lleno de preocupación. ¿Todo está bien aquí?, preguntó. Sara saltó de la cama y corrió a abrazar a su madre adoptiva. Sí, mamá, dijo. El abuelo Ernesto me ayudó a entender algunas cosas. Te quiero mucho. María, sorprendida pero feliz, devolvió el abrazo con fuerza. Miró a Ernesto por encima de la cabeza de Sara, sus ojos llenos de gratitud. Ernesto simplemente asintió, sintiéndose agradecido de haber podido ayudar. Esa noche, después de que Sara se hubiera ido a dormir, Ernesto se sentó con María y Carlos en la sala de estar. Les contó sobre la conversación que había tenido con Sara, y juntos discutieron cómo manejar situaciones similares en el futuro. Creo que sería bueno que Sara tuviera algún tipo de consejería, sugirió Ernesto. Alguien neutral con quien pueda hablar sobre sus sentimientos acerca de la adopción y su identidad. María y Carlos estuvieron de acuerdo. Es una excelente idea, dijo Carlos. Y Ernesto, gracias por estar ahí para Sara hoy, por ser una parte tan positiva en su vida. Ernesto sintió una oleada de emoción. No tienen que agradecerme, dijo. Sara es un regalo en mi vida. Solo quiero lo mejor para ella, igual que ustedes. Mientras Ernesto se preparaba para irse esa noche, no pudo evitar reflexionar sobre lo mucho que su vida había cambiado en los últimos meses. De ser un anciano solitario, sumido en el dolor por la pérdida de su hija, se había convertido en una parte integral de esta familia poco convencional pero llena de amor. En los días y semanas que siguieron, Ernesto notó un cambio en Sara. La niña parecía más segura de sí misma, más abierta a hablar sobre sus sentimientos y sus 2 familias. Incluso comenzó a mostrar interés en aprender más sobre sus raíces biológicas. Un sábado, mientras Ernesto y Sara disfrutaban de su habitual paseo por el parque, la niña hizo una petición que tomó a su abuelo por sorpresa. Abuelo, dijo Sara, mientras se columpiaba suavemente, ¿crees que podrías enseñarme a cocinar algunos de los platos favoritos de mamá Lucía? Ernesto sintió una mezcla de emoción y nostalgia ante la petición. Por supuesto, mi pequeña, respondió con una sonrisa. A tu madre le encantaba la cocina italiana. ¿Qué te parece si empezamos con su lasaña favorita? Los ojos de Sara se iluminaron. Sí, por favor. Así comenzó una nueva tradición. Cada pocos sábados, Ernesto llegaba a la casa con una bolsa llena de ingredientes y él y Sara pasaban la tarde en la cocina, preparando los platos que Lucía tanto había amado. María y Carlos, lejos de sentirse amenazados por esta conexión con la familia biológica de Sara, la alentaban, viendo cuánto significaba para la niña. Durante estas sesiones de cocina, Ernesto no solo enseñaba a Sara sobre ingredientes y técnicas, sino que también compartía más historias sobre Lucía. Le contaba sobre cómo Lucía solía ayudar en la cocina desde pequeña, como una vez intentó hacer una tarta de manzana ella sola a los 8 años y terminó cubriendo toda la cocina de harina, o como en su adolescencia experimentaba con recetas locas que no siempre resultaban comestibles. Sara absorbía cada historia, cada detalle,
con avidez. A veces hacía preguntas, otras veces simplemente escuchaba en silencio, sus manos ocupadas amasando o cortando verduras. Para Ernesto, estos momentos eran preciosos, una forma de mantener viva la memoria de Lucía y al mismo tiempo fortalecer su vínculo con Sara. Un día, mientras la lasaña se horneaba lentamente en el horno, llenando la casa con su aroma delicioso, Sara hizo una pregunta que Ernesto no esperaba. «Abuelo», dijo, mientras limpiaba la encimera de la cocina, «¿crees que mamá Lucía estaría orgullosa de mí?». Ernesto sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Se volvió hacia Sara, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Sara», dijo con voz emocionada, «estoy seguro de que tu madre estaría más que orgullosa de ti. Eres inteligente, amable, valiente, eres todo lo que ella siempre soñó que serías, y mucho más». Sara sonrió, sus ojos brillantes. «A veces», dijo en voz baja, «cuando estoy cocinando contigo, siento como si ella estuviera aquí con nosotros». «¿Es tonto pensar eso?». Ernesto negó con la cabeza. «No es tonto en absoluto, mi pequeña. Yo siento lo mismo». La cocina era un lugar especial para Lucía, y ahora, al compartir esto contigo, es como si estuviéramos manteniendo viva una parte de ella. En ese momento, el temporizador del horno sonó, indicando que la lasaña estaba lista. Mientras Ernesto sacaba la humeante bandeja del horno, no pudo evitar pensar en cómo estos momentos simples, cotidianos, se habían convertido en algo tan significativo. Esa noche, cuando toda la familia se sentó a disfrutar de la lasaña que Ernesto y Sara habían preparado juntos, había un sentimiento especial en el aire. No era solo una cena familiar, era una celebración de conexiones, de amor que trasciende la biología, de una familia que había encontrado una forma de honrar el pasado mientras construía un futuro juntos. Mientras observaba a Sara reír con una broma de Carlos, a María servir otra porción de ensalada, Ernesto se dio cuenta de que había encontrado algo que pensó que había perdido para siempre cuando Lucía murió, un sentido de pertenencia, de familia. En los meses que siguieron, la relación entre Ernesto y la familia de Sara continuó floreciendo. Ya no era simplemente el abuelo biológico de Sara, se había convertido en una parte integral de sus vidas. Asistía a las funciones escolares de Sara, la ayudaba con sus proyectos de ciencias e incluso comenzó a pasar tiempo con Carlos, descubriendo un interés compartido en la jardinería. Un día, mientras Ernesto y Carlos trabajaban en el jardín trasero, plantando nuevas flores para la primavera, Carlos hizo una pausa y miró a Ernesto con seriedad. «Sabe, Ernesto», comenzó, limpiándose el sudor de la frente, «cuando usted apareció en nuestras vidas, debo admitir que estaba preocupado. Temía que pudiera complicar las cosas, tal vez confundir a Sara sobre su identidad y su lugar en nuestra familia». Ernesto sintió un nudo en el estómago, temiendo lo que Carlos pudiera decir a continuación. Pero el hombre más joven sonrió y continuó, «pero me alegro de decir que estaba completamente equivocado. Usted ha sido una bendición para Sara y para todos nosotros. Ha traído una dimensión a la vida de Sara que María y yo nunca podríamos haberle dado por nuestra cuenta. Y por eso, le estoy profundamente agradecido». Ernesto sintió que se le humedecían los ojos. «Carlos», dijo con voz emocionada, «son ustedes quienes me han dado un regalo invaluable. Me han permitido ser parte de la vida de Sara, ser testigo de su crecimiento. Han abierto sus corazones y su hogar para mí. Nunca podré agradecerles lo suficiente por eso». Los dos hombres se miraron por un momento, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Luego, sin decir una palabra más, volvieron a su tarea de plantar flores, trabajando lado a lado bajo el sol de la tarde. Esa noche, mientras Ernesto se preparaba para irse a casa, Sara lo detuvo en la puerta. «Abuelo», dijo, con una expresión seria en su rostro, «tengo algo para ti». Corrió a su habitación y regresó con un sobre. Ernesto lo abrió con curiosidad para encontrar un dibujo dentro. Era un retrato familiar, hecho con los trazos coloridos y algo desordenados propios de una niña de 9 años. En él, Ernesto pudo reconocerse a sí mismo, junto a María, Carlos y Sara. Pero lo que le llamó la atención fue la figura adicional que Sara había dibujado, una mujer de cabello oscuro y sonrisa brillante, flotando como un ángel sobre el resto de la familia. «Es mamá Lucía», explicó Sara. «Quería dibujar a toda mi familia junta». Ernesto sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Oh, Sara», dijo, abrazando a la niña con fuerza. «Es el regalo más hermoso que me han hecho jamás». «Gracias, mi pequeña». Mientras conducía de vuelta a casa esa noche,
con el dibujo de Sara cuidadosamente guardado en el asiento del pasajero, Ernesto reflexionó sobre el increíble viaje que había sido su vida en los últimos meses. De la soledad y el dolor había surgido una nueva familia, un nuevo propósito. Pensó en Lucía, en cómo estaría sonriendo si pudiera ver a su hija ahora, rodeada de tanto amor. Pensó en Sara, en la niña increíble en la que se estaba convirtiendo, llevando en ella lo mejor de dos familias. Pensó en María y Carlos, que habían abierto sus corazones y su hogar, permitiéndoles ser parte de sus vidas. Y por primera vez en mucho tiempo, Ernesto se encontró mirando hacia el futuro con anticipación en lugar de temor. Sabía que habría desafíos por delante, que criar a una niña adoptada con conexiones con su familia biológica no siempre sería fácil, pero también sabía que, juntos, esta familia poco convencional pero llena de amor podría superar cualquier obstáculo. Los años pasaron con una rapidez que sorprendió a Ernesto. Sara creció de una niña curiosa de 9 años a una adolescente vibrante de 14. Su relación con su abuelo se había fortalecido con el tiempo, convirtiéndose en un vínculo inquebrantable que ambos atesoraban. Era una tarde de primavera cuando Sara llegó a casa de Ernesto, como lo hacía cada viernes después de la escuela. Pero esta vez, había algo diferente en su expresión, una mezcla de nerviosismo y determinación que Ernesto reconoció de inmediato. «Abuelo», dijo Sara, sentándose en el viejo sillón de cuero que era su lugar favorito en la casa de Ernesto, «hay algo de lo que quiero hablarte». Ernesto se sentó frente a ella, notando cómo su nieta jugueteaba nerviosamente con el borde de su camiseta. «Claro, mi niña. Sabes que puedes hablarme de cualquier cosa». Sara tomó una respiración profunda antes de continuar. «He estado pensando, creo que quiero buscar a mi padre biológico». Las palabras cayeron como una bomba en la tranquila sala de estar. Ernesto sintió una mezcla de emociones, sorpresa, preocupación y un toque de algo que no quería admitir, que era celos. Pero se esforzó por mantener una expresión neutral. «Entiendo», dijo con calma. «¿Has hablado de esto con tus padres?». Sara asintió. «Sí, anoche. Estuvimos hablando durante horas. Al principio estaban preocupados, pero al final entendieron que es algo que necesito hacer. Dijeron que me apoyarían en lo que decidiera». Ernesto sintió una oleada de orgullo y gratitud hacia María y Carlos. Su apertura y comprensión nunca dejaban de sorprenderlo. «¿Y qué te ha llevado a tomar esta decisión ahora?», preguntó Ernesto con suavidad. Sara se encogió de hombros, pero Ernesto pudo ver que había pensado mucho en esto. «Es solo que, a medida que crezco, siento que hay una parte de mí que está incompleta. No me malinterpretes, amo a mi familia, a ti, a mamá y papá. Pero siento curiosidad. Quiero saber de dónde vengo, quién es él, por qué las cosas sucedieron como sucedieron». Ernesto asintió, comprendiendo. «Es natural sentir esa curiosidad, Sara. Y estoy orgulloso de ti por ser honesta sobre tus sentimientos». Hizo una pausa, considerando sus siguientes palabras. «¿Sabes? Nunca te conté esto, pero hubo un tiempo en que yo también quise buscar a tu padre». Los ojos de Sara se abrieron con sorpresa. «¿En serio?». «¿Cuándo?». «Fue poco después de que Lucía falleciera», explicó Ernesto. «Estaba lleno de dolor y preguntas. Pensé que si encontraba al hombre que había sido parte de la vida de Lucía en ese momento, tal vez podría entender mejor lo que había pasado, por qué había mantenido tu existencia en secreto». «¿Y qué pasó?», preguntó Sara, inclinándose hacia adelante con interés. Ernesto suspiró. «Bueno, no llegué muy lejos. Lucía había sido muy cuidadosa en no dejar pistas sobre su identidad. Y entonces te conocí a ti, y de repente, todas esas preguntas parecieron menos importantes». Sara sonrió suavemente ante esto, pero Ernesto pudo ver que aún había preocupación en sus ojos. «¿Crees que estoy haciendo lo correcto, abuelo? ¿Y si lo encuentro y él no quiere saber nada de mí?». Ernesto se levantó de su silla y se sentó junto a Sara en el sillón, poniendo un brazo alrededor de sus hombros. «Sara, mi niña, no puedo prometerte que todo saldrá como esperas. Pero lo que sí puedo prometerte es que, pase lo que pase, tienes una familia que te ama incondicionalmente. Ya sea que encuentres a tu padre biológico o no, eso no cambiará». Sara se apoyó en el hombro de su abuelo, y por un momento, Ernesto vio de nuevo a la niña pequeña que había conocido en el cementerio años atrás. «Gracias, abuelo», murmuró. «¿Sabes qué?», dijo Ernesto después de un momento de silencio. «Creo que tengo algo que podría ayudarte en tu búsqueda». Se levantó y fue hasta el viejo escritorio en la esquina de la habitación. De uno de los cajones sacó un sobre amarillento.
Encontré esto entre las cosas de Lucía después de que falleciera, explicó, volviendo al sillón. Nunca lo abrí, sentía que no era mi lugar hacerlo. Pero creo que ahora te pertenece a ti. Con manos temblorosas, Sara tomó el sobre. Lo abrió cuidadosamente y sacó una carta doblada y una fotografía. La foto mostraba a una Lucía joven, sonriente, junto a un hombre de cabello oscuro y ojos amables. En el reverso de la foto había una nota escrita a mano: Lucía y Miguel, verano 2005. Miguel, susurró Sara, pasando sus dedos por la imagen. Mi padre se llama Miguel. Ernesto observó en silencio mientras Sara desdoblaba la carta con cuidado. La leyó en silencio, sus ojos moviéndose rápidamente por las líneas. Cuando terminó, levantó la mirada hacia Ernesto, sus ojos llenos de lágrimas pero también de una nueva comprensión. Era un estudiante de intercambio, dijo Sara suavemente. Vino de España por un semestre. Él no sabía que mamá estaba embarazada cuando se fue. Ella decidió no decirle. Ernesto sintió que se le encogía el corazón. Oh, Lucía, murmuró para sí mismo, pensando en lo sola que debió sentirse su hija en ese momento. Hay una dirección aquí, continuó Sara, señalando la parte inferior de la carta. En Madrid. No sé si aún vivirá allí, pero es un comienzo, completó Ernesto. Sara asintió, doblando cuidadosamente la carta y guardándola junto con la foto en el sobre. Gracias, abuelo, dijo, abrazando a Ernesto con fuerza. No solo por esto, sino por todo. Por estar siempre ahí para mí, por apoyarme. Ernesto devolvió el abrazo, sintiendo una mezcla de emociones. Parte de él temía lo que esta búsqueda podría significar, cómo podría cambiar las cosas. Pero otra parte, la parte que había aprendido a abrazar lo inesperado desde que Sara entró en su vida, estaba emocionada por ella. Siempre estaré aquí para ti, mi niña, dijo suavemente. No importa lo que pase, siempre me tendrás a mí y a tus padres. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Sara, con el apoyo de su familia, comenzó la búsqueda de su padre biológico. Hubo momentos de frustración cuando las pistas parecían llevar a callejones sin salida y momentos de emoción cuando encontraban nueva información. Ernesto se mantuvo como un pilar de apoyo constante durante todo el proceso. Ayudó a Sara a redactar cartas, a navegar por sitios web en español, e incluso comenzó a aprender el idioma junto con ella, viendo esto como una oportunidad para fortalecer aún más su vínculo. Fue una tarde de verano, casi un año después de que Sara encontrara la carta, cuando finalmente llegó la noticia que habían estado esperando. Sara irrumpió en la casa de Ernesto, agitando un papel en su mano. Abuelo, gritó, sus ojos brillando de emoción. Lo encontramos. Encontramos a Miguel. Ernesto sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿En serio? Oh, Sara, eso es maravilloso. Sara se dejó caer en el sillón, respirando agitadamente. Vive en Barcelona ahora. Es profesor de literatura en la universidad. Y quiere conocerme. Dice que no tenía idea de mi existencia, pero que está emocionado por la oportunidad de conocerme. Ernesto se sentó junto a ella, procesando la información. ¿Cómo te sientes con todo esto?, preguntó suavemente. Sara pareció considerar la pregunta por un momento. Estoy emocionada, dijo finalmente. Pero también nerviosa. Es extraño, ¿sabes? Durante tanto tiempo fue solo una idea, y ahora es real. Tengo un padre biológico que quiere conocerme. Ernesto asintió, comprendiendo. Es perfectamente normal sentirse así, mi niña. Es un gran cambio. Sara miró a Ernesto y de repente pareció preocupada. Abuelo, dijo en voz baja, quiero que sepas que esto no cambia nada entre nosotros. Tú siempre serás mi abuelo, no importa lo que pase con Miguel. Ernesto sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Lo sé, Sara. Y quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti. Has manejado todo esto con tanta madurez y valentía. Lucía estaría tan orgullosa de ti como lo estoy yo. Sara sonrió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Gracias, abuelo. No podría haber hecho esto sin ti. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos. Miguel había invitado a Sara y a su familia a visitarlo en Barcelona. Después de muchas discusiones y consideraciones, se decidió que Sara, María, Carlos y Ernesto harían el viaje juntos. El día del viaje llegó más rápido de lo que nadie esperaba. Mientras esperaban en el aeropuerto, Ernesto no pudo evitar notar lo nerviosa que estaba Sara.
Estaba sentada entre María y Carlos, su pierna rebotando ansiosamente. Todo saldrá bien, mi niña, dijo Ernesto, inclinándose hacia adelante para tomar su mano. Recuerda, estamos todos aquí contigo. Sara asintió, apretando la mano de Ernesto. Lo sé. Es solo que, ¿y si no le agrado? ¿Y si no es lo que espero? Sara, dijo María suavemente, no tienes que agradarle a nadie. Eres una joven maravillosa, y si Miguel no puede ver eso, es su pérdida. Estamos aquí para apoyarte, pase lo que pase. Carlos asintió en acuerdo. Además, añadió con una sonrisa, si resulta ser un idiota, siempre podemos dejarlo, accidentalmente, en la rambla y volver a casa. Esto arrancó una risa de Sara, rompiendo la tensión. Ernesto sonrió, agradecido una vez más por la familia que habían formado. El vuelo a Barcelona fue largo, pero finalmente aterrizaron en la soleada ciudad española. Mientras recogían su equipaje, Ernesto notó que Sara se ponía cada vez más callada. ¿Estás bien?, le preguntó suavemente. Sara asintió, pero Ernesto pudo ver el miedo en sus ojos. Es solo que, de repente todo se siente muy real. Estamos aquí, vamos a conocerlo. ¿Y si qué?, preguntó Ernesto. ¿Y si quiere que me quede aquí con él?, susurró Sara. ¿Y si tengo que elegir? Ernesto sintió que se le encogía el corazón. Puso sus manos sobre los hombros de Sara, mirándola directamente a los ojos. Sara, escúchame. Nadie va a obligarte a hacer nada que no quieras. Estás aquí para conocer a Miguel, no para tomar decisiones de vida. Y pase lo que pase, tu hogar está con nosotros. ¿Entiendes? Sara asintió, pareciendo un poco más tranquila. Gracias, abuelo, dijo, abrazándolo brevemente antes de volver con sus padres. El taxi los llevó a través de las coloridas calles de Barcelona hasta el apartamento donde se alojarían. Habían acordado encontrarse con Miguel al día siguiente, dándoles tiempo para descansar y prepararse. Esa noche, mientras todos intentaban dormir a pesar de la emoción y el jet lag, Ernesto se encontró despierto, mirando por la ventana a la ciudad iluminada. Pensó en Lucía, en cómo habría manejado esta situación si estuviera viva. Pensó en Sara, en la joven increíble en la que se había convertido, y pensó en Miguel, el hombre que estaba a punto de entrar en sus vidas. Oh, Lucía, murmuró Ernesto a la noche, espero que estemos haciendo lo correcto. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Sara estaba inusualmente callada mientras se preparaban para salir. Habían acordado encontrarse con Miguel en un pequeño café cerca de la Sagrada Familia. Mientras caminaban por las bulliciosas calles de Barcelona, Ernesto no pudo evitar maravillarse de cómo la vida los había llevado a este momento. De la soledad y el dolor de perder a Lucía, a esta aventura en una tierra extranjera, todo por amor a esta niña que había entrado inesperadamente en sus vidas. Finalmente llegaron al café. Y allí, sentado en una mesa en la terraza, estaba un hombre que Ernesto reconoció inmediatamente de la foto. Miguel. El padre biológico de Sara. Por un momento, todos se quedaron congelados. Entonces, Miguel se levantó, sus ojos fijos en Sara. Dio un paso hacia adelante, vacilante. Sara, dijo suavemente, su voz apenas audible sobre el ruido de la calle. Sara asintió, incapaz de hablar. Y entonces, como si una presa se hubiera roto, las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Ernesto observó la escena con una mezcla de emociones. Alegría por Sara, que finalmente tenía esta conexión que tanto había anhelado. Nostalgia, pensando en Lucía y en cómo le hubiera gustado ver este momento, y una pizca de aprensión, preguntándose cómo este nuevo vínculo afectaría a su familia. Después de un largo momento, Sara y Miguel se separaron. Ambos tenían los ojos húmedos, pero sonreían. Sara se volvió hacia su familia. Miguel, dijo, su voz temblando ligeramente, estos son mis padres, María y Carlos. Y este es mi abuelo, Ernesto. Miguel se acercó a ellos, extendiendo su mano. Gracias, dijo con sinceridad, estrechando la mano de cada uno. Gracias por cuidar de Sara, por amarla, por traerla aquí. Cuando llegó a Ernesto, Miguel se detuvo un momento más. Señor Méndez, dijo suavemente, no sé si Lucía alguna vez le habló de mí, pero quiero que sepa que ella significó mucho para mí. Lamento profundamente no haber estado allí para ella y para Sara. Ernesto sintió un nudo en la garganta. Lucía nunca habló de ti, dijo con honestidad, pero puedo ver que ella vive en Sara. Y eso es un regalo que ambos compartimos. Miguel asintió, sus ojos brillando con emoción contenida. Se sentaron en la mesa, ordenando café y pasteles.
La conversación fluyó sorprendentemente fácil, con Sara actuando como puente entre sus dos mundos. Miguel les contó sobre su vida en España, su trabajo como profesor, y cómo la noticia de Sara había cambiado su mundo. Nunca me casé, nunca tuve hijos, explicó. Siempre sentí que faltaba algo en mi vida, pero no sabía qué. ¿Y ahora? Miró a Sara con una sonrisa cálida. Ahora entiendo por qué. A medida que avanzaba la mañana, Ernesto notó cómo Sara se relajaba, riendo y hablando animadamente. Vio cómo sus ojos se iluminaban cuando descubría similitudes entre ella y Miguel. Ambos amaban la literatura, tenían el mismo sentido del humor seco, incluso compartían el hábito de fruncir el ceño cuando estaban concentrados. Pero también notó cómo Sara seguía buscando la aprobación de María y Carlos con la mirada, cómo se inclinaba hacia Ernesto cuando Miguel mencionaba algo de su pasado con Lucía. Y Ernesto entendió que, aunque Sara estaba emocionada por esta nueva conexión, su corazón seguía firmemente anclado en la familia que la había criado. Después de varias horas, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre Barcelona, decidieron dar por terminado el encuentro. Miguel los invitó a cenar en su casa al día siguiente, una invitación que todos aceptaron con gusto. Mientras caminaban de regreso a su apartamento, Sara iba en silencio, sumida en sus pensamientos. Ernesto se rezagó un poco para caminar a su lado. ¿Cómo te sientes, mi niña?, preguntó suavemente. Sara lo miró, sus ojos llenos de emociones contradictorias. Es extraño, dijo finalmente. Miguel es genial, y puedo ver partes de mí en él. Pero, alentó Ernesto. Pero no se siente como mi padre, confesó Sara en voz baja. Me gusta, y quiero conocerlo mejor, pero, papá Carlos es mi padre. Tú eres mi abuelo. Eso no ha cambiado. Ernesto sintió una oleada de alivio y afecto. Puso un brazo alrededor de los hombros de Sara. Y nunca cambiará, mi niña. Familia es más que sangre. Es amor, es elección, es estar ahí en los buenos y malos momentos. Miguel puede ser parte de tu vida de la manera que tú elijas, pero nunca reemplazará a la familia que ya tienes. Sara asintió, apoyándose en el abrazo de su abuelo. Gracias, abuelo. Por estar aquí, por apoyarme en todo esto, siempre, prometió Ernesto. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y nuevas experiencias. Miguel les mostró Barcelona, llevándolos a los lugares que había frecuentado con Lucía durante su breve tiempo juntos. Para Ernesto, fue como ver una parte de la vida de su hija que nunca había conocido, a través de los ojos de alguien que la había amado de una manera diferente. Una tarde, mientras Sara y sus padres exploraban el Parque Güell, Miguel pidió hablar con Ernesto en privado. Se sentaron en un pequeño café, la brisa del Mediterráneo revoloteando alrededor de ellos. Señor Méndez, comenzó Miguel, su voz seria. Por favor, llámame Ernesto, interrumpió el anciano con una sonrisa amable. Miguel asintió. Ernesto. Quiero que sepas que no tengo intención de perturbar la vida de Sara o la de tu familia. Veo lo feliz que es, lo amada que es. Estoy agradecido de tener la oportunidad de conocerla, pero entiendo que mi papel en su vida será el que ella elija. Ernesto sintió una oleada de respeto por este hombre. Gracias, Miguel. Eso significa mucho para todos nosotros. Pero hay algo más, continuó Miguel, sacando un sobre de su bolsillo. Encontré estas cartas entre las cosas de mi madre después de que falleciera hace unos años. Son de Lucía. Ernesto sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Lucía le escribió a tu madre? Miguel asintió. Aparentemente, después de que yo regresara a España, Lucía encontró la dirección de mis padres. Les escribió contándoles sobre su embarazo, pero pidiendo que no me lo dijeran. Dijo que no quería atarme, que quería que viviera mi vida. Con manos temblorosas, Ernesto tomó el sobre que Miguel le ofrecía. Dentro había varias cartas, todas en la inconfundible letra de su hija. Creo que deberías tenerlas, dijo Miguel suavemente. Son parte de la historia de Lucía, de Sara. Pertenecen a su familia. Ernesto sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Gracias, dijo con voz ronca. Esto significa más de lo que puedo expresar. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, Ernesto se sentó en el balcón del apartamento y comenzó a leer las cartas. En ellas, Lucía hablaba de su amor por el bebé que crecía dentro de ella, de sus miedos y esperanzas para el futuro. Hablaba de su decisión de dar a Sara en adopción, de cómo quería para su hija una vida llena de oportunidades que ella no podía proporcionarle en ese momento. Y en la última carta, escrita poco antes de que Sara naciera, Lucía escribía: espero que algún día,
si el destino lo permite, Sara pueda conocer a Miguel. Que pueda ver en él las cualidades que yo amé, que pueda entender de dónde viene. Pero más que nada, espero que Sara sepa que fue amada desde el primer momento, que cada decisión que tomé fue por su bien. Y espero que tenga una familia que la ame incondicionalmente, que la apoye en cada paso de su vida. Ernesto sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Pensó en Sara, en la joven maravillosa en la que se había convertido. Pensó en María y Carlos, que habían abierto sus corazones y su hogar. Pensó en Miguel, que había aceptado su papel en la vida de Sara con gracia y comprensión. Y pensó en Lucía, en cómo su amor había creado esta familia poco convencional pero hermosa. A la mañana siguiente, Ernesto compartió las cartas con Sara y sus padres. Hubo lágrimas, risas y muchos abrazos mientras leían juntos las palabras de Lucía. Es como si mamá Lucía hubiera planeado todo esto, dijo Sara en voz baja, sosteniendo una de las cartas contra su corazón. Como si de alguna manera supiera que todos nos encontraríamos algún día. Ernesto sonrió, recordando la fe inquebrantable de su hija en que las cosas siempre saldrían bien al final. Tu madre siempre tuvo una forma de hacer que las cosas sucedieran, dijo. Incluso cuando ya no está con nosotros, sigue uniendo a las personas, creando familia. Los días restantes en Barcelona pasaron en un borrón de emociones y nuevos recuerdos. Cuando llegó el momento de despedirse, no hubo tristeza, sino una sensación de nuevo comienzo. Vendré a visitarlos, prometió Miguel, abrazando a Sara. Y espero que ustedes vuelvan a visitarme también. Lo haremos, aseguró Sara, sonriendo a través de las lágrimas. Mientras el avión despegaba, llevándolos de vuelta a casa, Ernesto miró a su alrededor. Vio a María y Carlos, tomados de la mano, sus rostros reflejando amor y orgullo. Vio a Sara, con una nueva luz en sus ojos, una nueva comprensión de quién era y de dónde venía. Y por un momento, Ernesto casi pudo sentir la presencia de Lucía, sonriendo, aprobando todo lo que había sucedido. Lo logramos, mi niña, susurró Ernesto, mirando por la ventana hacia el cielo azul. Tu Sara está rodeada de amor, tal como querías. Y nuestra familia es más grande y más fuerte que nunca. Mientras el avión se elevaba sobre las nubes, Ernesto cerró los ojos, su corazón lleno de gratitud por el viaje inesperado que había comenzado aquel día en el cementerio. Un viaje que le había traído no solo a una nieta, sino a una familia entera, un nuevo propósito y una conexión continua con la hija que había perdido. Y en ese momento, Ernesto supo que, donde quiera que la vida los llevara a partir de ahora, enfrentarían el futuro juntos, unidos por el amor y el legado de Lucía. Fin.